Hola y bienvenidos a un nuevo podcast que vamos a hacer ahora en Más Dividendos, que va a ser pues podcast de Más Dividendos miscelánea, por así decir. Pues habrá más dividendos de todo tipo. Serán charlas más o menos cortas que llevaremos pues cualquiera de los integrantes de Más Dividendos, y en este caso pues vamos a comenzar con Más Dividendos Macro, si lo podemos llamar de esta manera. Nos va a acompañar Javier Díaz Jiménez, que como ya conocéis estuvo en un podcast en Más Dividendos, es profesor ordinario de Economía y titular de la Cátedra de Cobas de Asset Management sobre ahorro y pensiones. Ya sabéis que sabe todo acerca de macroeconomía, política fiscal, sistema de pensiones y bueno, en este caso, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye, pues sobre siempre unos temas macroeconómicos que influyan a nivel pues nacional, europeo, mundial. Pues vamos a estar muchos días, bueno, a lo largo de 2, 3, 4 meses, bueno, pues cuando nos vaya apeteciendo, teniendo tiempo y nos parezca que podemos hacerlo, pues sobre estas cuestiones, ¿no? Javier, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado, como siempre, y la verdad es que muy bien, ¿no? Muy bien, sorprendido, está todo, las cosas van mejor de lo esperado, ¿no? Sí, bueno, nosotros aquí somos bastante optimistas, ¿eh? O sea, la verdad es que este rollo de, o sea, aquí siempre decimos que esto de la recesión con pleno empleo nos, nos parece bastante interesante, ¿no? Bueno, también comentar que también diriges y llevas un podcast que se llama El Gris Importa, ¿no? Al que, oye, desde aquí direccionamos, que llevas, ¿verdad?, con Villarejo, ¿no? Con Miguel Os Sí, Villarejo, sí, y vamos, sí, que está espectacular, que lo grabáis todos los domingos por la mañana en directo, pero que luego después, oye, pues la gente lo puede escuchar sin ningún problema cuando quiera, y que habláis de todo, de todas estas cosas interesantes que bueno, que de alguna manera reiterativamente vamos hoy a tratar. Pues si te parece así como de primero y con, fíjate, y con arreglo a tu último podcast, pues así una pincelada. ¿Cómo va España? Empleo, inflación, PIB. vale, pues si empezamos por el Producto Interior Bruto, ayer conocimos las predicciones de primavera, los pronósticos de primavera de la Comisión Europea y claramente los pronósticos están mejorando, ¿no? Están mejorando el dato que anticipaba la Comisión es 1,9 y eso quiere decir que ha mejorado 4 décimas con respecto al 1,5 que era el último pronóstico. Ayer por la noche se murió Bob Lucas, que es uno de mis héroes, el padre de las expectativas racionales, ¿no? Y en un artículo que escribió Bob Lucas en el Economist decía, mira, estas predicciones, hablaba de la crisis de 2008, ¿no? Y decía, las predicciones lo que auguran es lo que puede ocurrir si no ocurre nada excepcional. O sea, lo que no se puede predecir de ninguna manera es lo que vaya a pasar dentro, ¿no? En los próximos lo excepcional que pueda ocurrir en los próximos 4 meses. Entonces, si las cosas continúan como están, con los datos que sabemos ahora, el PIB español, según la Comisión, va a crecer al 1,9 y probablemente todos los demás organismos irán actualizando sus pronósticos hacia arriba, irán mejorando casi en 4 o 5 décimas, ¿no? El pronóstico, que es mucho. Hemos tenido un primer trimestre realmente bueno, 0,5, y ahora mismo, si uno mira el indicador adelantado de AIREF, que lo que hace es utilizar información mensual, datos mensuales, y con ellos a intentar hacer un pronóstico del PIB, está dándote 0,9, nada menos que 0,9 para el segundo trimestre. Es verdad que, bueno, pues estamos en el ecuador digamos, justo pasado el ecuador del segundo trimestre, pero los datos de afiliaciones en fin, de todos los demás datos mensuales, consumo de energía eléctrica, ventas de grandes empresas y otros datos, pues están anticipando un segundo trimestre que probablemente va a ser mejor, ¿no? Que si se confirman estos datos y si continuamos así, se terminará siendo mejor que el primer trimestre. Y bueno, y vamos camino de crecer un 2%, que para una economía para europea es una magnífica tasa de crecimiento. Y bueno, y yo creo que cruzaremos ese Rubicón
de volver el Producto Interior Bruto a recuperar el nivel pre-COVID. Probablemente ya lo hemos recuperado, ¿no? No tenemos la contabilidad nacional es trimestral y no tendremos un número hasta dentro de un trimestre, pero si ya vemos con lo que ha pasado en abril, solo con el dato de afiliaciones de abril, y estábamos a 99,8, pues chico, pues ya hemos pasado el nivel de Producto Interior Bruto, que está fenomenal. Bueno, vamos con retraso, ¿no? Pero bueno, pues es un hito más que tiene, más bien anecdótico, pero en fin, tiene su... Y volvemos y la economía española hoy, pues probablemente el Producto Interior Bruto está en máximos, ¿no? En máximos históricos, ¿no? Y eso, pues es un motivo de alegría y de celebración, ¿no? A ver, me habías preguntado por el PIB. ¿Sigo con todo lo demás o vamos de qué quieres? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya que has comentado el tema del empleo, pues si con este empleo y con este crecimiento nos vamos a comer la inflación, ¿qué pasa con ella? Bueno, espera, déjame que diga un poco del empleo. Los números del empleo me dejan, o sea, mira, el Producto Interior Bruto es el Producto Interior Bruto, con todas sus ventajas, todas sus limitaciones, todos sus inconvenientes, pero la metodología, el PIB en realidad es el gran resumen, ¿no? La gran aproximación, la gran estimación de lo que está pasando. Y todo lo demás tiene que ser coherente con el Producto Interior Bruto, porque los datos del PIB... afortunadamente el BOE no los puede tocar de ninguna manera, ¿comprendes? Están al margen el BOE español por cierto, ahora no me estoy metiendo especialmente con el gobierno de España, sino con cualquier gobierno, ¿no? O sea, son los datos más robustos a modificaciones jurídicas en la tipología de los contratos, a cambios estadísticos, a fractura de las series, a redefiniciones, en fin, tienen su propia lógica y se revisan continuamente, pero dentro o sea, en 1930, cuando Kuznets y sus colegas desarrollaron la metodología del cálculo de la contabilidad nacional, pues ya está. Hay pequeños ajustes que nunca interrumpen las series, ¿no? Es un número que a mí me gusta y me tranquiliza porque está muy al margen de los vaivenes de la política. Los criterios de cálculo del Producto Interior Bruto español se modifican cuando Eurostat lo decide, pero de una manera absolutamente razonable y, insisto, independientemente del gobierno. Vale, ¿y por qué este preámbulo? Pues porque los datos del empleo, pues realmente las series con la reforma laboral, con la modificación de los tipos de contratos, realmente ha habido una quiebra profunda, una fractura profunda en la continuidad de las series y es un poco difícil de hacer compatible tanto empleo con un PIB bueno, que está creciendo, pero con un crecimiento bastante más moderado. Y yo creo que ahí pues hay mucho ruido estadístico, ¿no? Con los fijos discontinuos, con las horas trabajadas, con el hecho de que las afiliaciones en realidad son afiliaciones y no son afiliados, con lo que hay personas que tienen múltiples afiliaciones, en fin. Hay un poco de disparidad en los datos en los datos de empleo y en los datos de desempleo que realmente en una economía como la española tienen mucho ruido y no está muy clara cuál es la señal, exactamente qué es lo que reflejan. Entonces, bueno, dicho lo cual, lo que no cabe duda es que los ERTES han sido un instrumento portentoso y que han hecho que esta última gran crisis, que ha sido la del COVID y luego además agravada con la invasión de Ucrania, pues, el comportamiento del mercado de trabajo ha sido mucho mejor. Y desde luego los sueldos no han subido, pero hemos repartido mucho mejor el empleo que en la crisis anterior, que destruyó 3,5 millones de empleo. Y eso es muy mal el reparto, ¿no? Porque hubo 3,5 millones de personas cuyo salario pasó de ser el que fuera a ser cero, ¿no? Y esta vez no ha pasado eso, ¿no? Entonces, a lo mejor hay trabajadores que trabajan jornadas más cortas de lo que les gustarían, seguro que sí. En fin, la economía sumergida en España sigue siendo relevante, claro que sí, y hay empleos demasiado precarios, por supuesto, pero realmente el comportamiento del mercado de trabajo, sin entrar en el detalle de los cambios de los fijos discontinuos y demás, ha sido realmente bueno, aunque probablemente
un poco peor de lo que dicen las estadísticas, ¿no? O sea, aunque con un poco más ¿no? Por cierto, el último pero que se me acaba de ocurrir antes de que se me olvide, y un crecimiento muy importante del empleo en el sector público, ¿no? O sea, el empleo público estos últimos trimestres, pues sobre todo el último trimestre ha crecido mucho y también desvirtúa un poco, ¿no? O sea, entre el empleo público y el turismo explican una parte muy importante, ¿no? Que la gran mayoría del empleo que hemos creado. Pero, hey, un puesto de trabajo es un puesto de trabajo, es una familia o una persona que tiene un salario y ya está, y que necesita menos apoyo de los demás, ¿no? Y luego está la inflación, que es por lo que me preguntabas. Pues mira, la inflación, pues, en realidad, la economía española, como sabes tú y como saben todos tus oyentes, al formar parte de una unión monetaria, pues tenemos una política monetaria única en la que realmente no tenemos mucho que decir, ¿no? O sea, que la decide el Banco Central Europeo, ¿no? Atendiendo a los intereses de los 20 países miembros de la eurozona, ¿no? Y eso pues limita mucho las posibilidades que tiene la política monetaria, que tiene la economía española o la política económica española de influenciar, de decidir. A mí me parece que hemos vivido en los últimos, en realidad desde 2008, una expansión del balance del Banco Central Europeo absolutamente sin precedentes y, y de hecho, si tú me preguntas, pues yo estoy un poco más tranquilo ahora que hay inflación que antes que no la había, porque ahora esto lo puedo explicar. La teoría cuantitativa del dinero, que es la teoría más elemental que uno puede, ¿no? Que tiene que dar igual contar en euros que en céntimos, ¿no? Esencialmente eso, si uno quiere explicarla de la manera más en una frase, y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que la política monetaria en el largo plazo pues tiene que ser neutral y si hay mucho más dinero, pues habrá más inflación hasta que ¿no? La cantidad de dinero esté acompasada, ¿no? La cantidad de dinero en circulación esté acompasada con el nivel de precios que tiene que alcanzarla. Y cuando crece mucho el dinero, pues en el largo plazo tienen que terminar creciendo los precios, ¿no? Además, yo creo que también pues, en ese componente de los precios importa mucho los desajustes que se produjeron en el cierre brusco de la economía global con el COVID, en la reapertura y las distintas reaperturas, ¿no? Fíjate que China cambió su política de COVID cero a COVID infinito en enero, ¿no? Otra vez de una manera brusca, ¿no? En enero, que es hace 3 meses, ¿no? Es que todavía estamos transicionando, viviendo el final del COVID, más la invasión de Ucrania y sus consecuencias geopolíticas y económicas, sin duda, que las que ha tenido, ¿no? Entonces, ¿yo qué creo? Pues mira, que vayamos hacia una inflación, si cerramos el año en el 4%, en un entorno del 4%, camino de un 3% para el año que viene, pues me parece que esas son tasas de inflación razonables en este contexto. Yo creo yo desde luego no espero ninguna bajada de tipos inminente, ni mucho menos. Creo que tipos en el entorno del 4 para una inflación del 2 en el medio plazo, pues me parece que es lo previsible, ¿no? Y bueno, tendremos que adaptar todos nuestros planes de negocios, nuestras inversiones, nuestras carteras a un entorno de tipos de intervención y, por lo tanto, de tipos en general ¿no? en los mercados financieros, pues más razonables con los que y verles sus virtudes. Vamos a tener unas valoraciones más sensatas y vamos a volver pues a una política, ¿no? a unos tipos y a unas tasas de inflación pues no sé, habituales, no este cero, no el doble cero, ¿no? O sea, el doble cero o tipos negativos eran una verdadera excepcionalidad. De hecho, fíjate, yo creo que no lo tengo que mirar, pero me parece que había un recuadro en mi libro que decía por qué no podían ser negativos los tipos de interés. Pues eso tendré que borrarlo, ¿no? O sea, porque era elemental esa idea, ¿no? Y a pesar de la elementalidad de la idea, pues hemos vivido un periodo muy largo de tipos implícitos en la deuda negativos que realmente son muy excepcionales, ¿no? Entonces, inflación para este año yo diría que sería una sorpresa positiva que bajáramos del 4, que nos alejáramos mucho del 4 y,
y bueno, y tipos que yo creo que tocarán techo, pero me da la sensación que se van a quedar, ¿no? Porque no olvidemos que el mandato del Banco Central Europeo es muy claro, tiene que ser dos, y dos y cuatro no es dos, hombre, o no es ocho, y gracias a Dios, ¿no? Bueno, y nos quedan ahí flecos, ¿no? De la inflación de alimentos, que realmente es importante. Afortunadamente parece que se está destensionando ya, pero va a continuar otra vez por el desajuste, ¿no? Siempre que pasamos de un régimen de tipos muy bajos y tasas de inflación muy bajas a otro de tipos más normalizados, razonables, pues tiene que haber ajustes y ha habido retrasos en subidas de precios. Seguro que también hay en algún eslabón de las cadenas de producción hay menos competencia de la que sería deseable. En fin, es verdad que los salarios también están subiendo y cuando los salarios suben al 4, pues es que esa es la inflación que vamos a terminar teniendo en el medio plazo. Va a ser muy difícil que haya caídas en las otras partidas que compensen las subidas de los salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Quizá ese sea el, no sé, la principal, no sé, debilidad o el principal problema económico que vamos a tener en los próximos trimestres, que va a ser continuar esta senda de política monetaria restrictiva, que va a serlo sin duda alguna, y que tendrá que terminar impactando sobre el gasto para controlar la inflación, ¿no? O sea, es que no puede ser de otra forma. Y aquí que comentabas el tema de la deuda, sí escuché esta mañana, ¿no? Bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Que España e Irlanda, que pueden ser los países que más crezcan en la eurozona, y que el déficit iba a ser mayor en, bueno, pues en España, ¿no? Según comentaban. Esto que comentas de la inflación nos está ayudando, ¿no? Estas cosas que siempre se comentan de que la deuda se paga con inflación, el tema del déficit, la deuda, ¿es un problema del pasado ya en Europa? No, nunca va a ser. Mira, es un problema eterno. Mientras dure la unión monetaria, el déficit y la deuda van a ser un problema. Bueno, por supuesto, si no tenemos un momento Hamilton de verdad y decidimos que no se nos ocurre un mecanismo para mutualizar la deuda europea, sobre todo, pues la deuda del sur de Europa, la deuda de Grecia, la deuda italiana, la deuda española y la deuda francesa, ¿no? Que eso también es muy importante. Ahora mismo España y Francia tienen ratios de deuda Producto Interior Bruto muy parecidos y eso a mí me da mucha tranquilidad porque el problema en la Unión Monetaria es muy bueno que alguien te tape, ¿no? A España cuando le tapa a Italia estamos mucho más tranquilos y si te tapa Francia no te quiero ni contar porque al final la unión monetaria es la decisión de Francia y Alemania de compartir su moneda. Y todo lo demás, pues bueno, está bien, ¿no? Pero somos los 19, los 18 enanitos que vamos ahí de la mano, los del norte de Alemania y los del sur de Francia, ¿no? Y entonces, bueno, pues claramente la Unión Europea tiene un problema de deuda, tiene unos ratios de deuda muy altos que en una situación de tensiones financieras pues supone unos costes ¿no? del servicio de la deuda pues que son muy elevados y el Banco Central Europeo tiene un mandato, tiene no sé cómo está restringido en su capacidad por un mandato que obliga, que es muy ¿no? Exigente. El 2% yo siempre lo he pensado, tío, ¿por qué no? Habremos dicho 4 y estaríamos todos muchos más tranquilos, ¿no? Porque imagínate, si fuera 4 pues ya casi estábamos. Y no hay nada, desde un punto de vista técnico, entre el 4 y el 2 no hay nada. No hay ninguna razón para decir que la inflación tiene que ser el 2 que el 4 es más peligroso o no tiene ninguna propiedad técnica 4 que no tenga 2, ¿no? Entonces, de hecho, ¿por qué me gusta a mí más 4? Pues porque está más lejos de cero. Te deja más margen para equivocarte por abajo hasta que llegas a cero, a negativo, que ya empieza a ser, entras en deflación, que requiere otra adaptación de expectativas y de, ¿no? Subidas de salarios reales, y en fin, no quieres ir ahí. ¿Para qué? Si no hay ninguna necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la deuda a mí sin que me preocupe sobremanera, ¿no? Porque mientras exista la voluntad política, insisto, de Francia y de Alemania de compartir su moneda, pues el Banco Central Europeo, mal que bien, con más, ¿no? De una manera más explícita o más implícita,
va a tener que mantener las primas de riesgo dentro de zonas razonablemente aceptables y ya lo aprendimos en 2012. Yo no veo la repetición de la crisis, del disparate los disparates con las primas de riesgo de 2012. Hombre, puede haber divergencias en un momento determinado y ningún país está exento ¿no? de equivocarse mucho en su política económica o de tener mala suerte, alguna perturbación adversa que tensione más allá de lo razonable las cuentas públicas. Pero bueno, yo creo que ahí iremos a trancas y barrancas, mal que bien. Ya tenemos instrumentos que antes no teníamos. Los fondos Next Generation son un precedente magnífico que podemos volver a utilizar en caso de necesidad. La capacidad de la Comisión de hacer transferencias, otra cosa que no teníamos antes, me parece que está bien. Tenemos el MEDE, estamos reforzando la unión bancaria. O sea que poco a poco yo creo que la Unión Europea, o la Unión Monetaria y la Unión Europea y la Unión Monetaria, pues ha cambiado el tono y no sé, tendremos que seguir transicionando este camino hacia un aumento de la solidaridad y conseguir que la eurozona pues, se acerque más a una zona monetaria óptima, ¿no? Donde necesariamente va a tener que haber transferencias fiscales en algún momento con las reglas que sean oportunas para que el norte lo tolere, en fin. Y lo que preguntabas, claro que la inflación es un regalo de los dioses para los sectores públicos. O sea, yo siempre hago la broma de que los políticos del sur de Europa, cuando rezan el Jesucito de mi vida por las noches, pues piden que nunca jamás se acabe la inflación, ¿no? Porque el divisor de los ratios del déficit y el Producto Interior Bruto y la deuda pública y el Producto Interior Bruto es el Producto Interior Bruto nominal. Y el crecimiento del Producto Interior Bruto nominal es el real más la tasa de inflación. Entonces, pues el año pasado 8,5 y 5,5, pues fíjate, eso, ¿no? Eso es 14, ¿no? Y este año, pues si dices 2 y 4, pues 6, ¿no? Entonces fíjate que estás dividiendo este año por el año pasado por 1,14 y este año por 1,06, pues eso te abre un margen fiscal, ¿no? Es verdad que sigues siendo vulnerable, no hay duda, ¿no? Si tienes si tienes un 100% del PIB de deuda, que tienes más, porque España tiene el 112, pero si tienes un 100% de deuda, cada punto, ¿no? Cada punto que suban los tipos de interés, pues tienes ¿no? Tienes que pagar un punto del PIB, ¿no? Un punto del PIB es mucho dinero, son 12.000 millones, ¿no? 13.000 millones en la economía española, ¿no? Más de intereses, que eso es lo que vamos a tener que pagar, ¿no? Y eso es el 1 de enero, antes de pagar un céntimo a un funcionario, a sanidad pública, educación pública, el coste de oportunidad de los costes financieros del mantenimiento de la deuda, pues es muy alto, ¿no? En un país que tiene, ¿no? Voluntad de gasto social, necesidades sociales, ¿no? Que está en la mitad, digamos, un poquito por debajo de la renta per cápita de los países a los que quiere parecerse y tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces, pues hombre, ojalá tuviéramos la mitad, pero no me parece que vaya a ser un asunto grave, ¿no? Y si el PIB, y si el déficit de este año termina en el 3,3, pues ya está. Pues no está tan mal, ¿eh? Fíjate que la última vez llegamos al parecido, ¿no? El déficit fue el 11%, 11,2, lo puso José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, y tardamos casi una década en volver al 3%. Y esta vez, si estamos ya aunque sea en el 24, pues habremos tardado 4 años, ¿no? Que francamente es en volver al 3%. Y sí, hemos acumulado más deuda por el camino. Pues claro que hemos acumulado más deuda por el camino. Pero bueno, no, ¿sabes? Mientras nos tape Francia, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad con la deuda, que la solución, que a Francia le pasa lo mismo que a nosotros, y ya se ocupará Francia de negociar con Alemania, ¿no? O sea, que nosotros solo vamos a pedir que nos traten igual, ¿no? Que a los franceses, y ya está. Y va a ser muy difícil decir que no. ¿Te parece que vayamos con los efectos colaterales de las subidas de tipos? Esto también lo habías comentado en tu podcast. ¿Qué te parece el tema del sector inmobiliario, que también con el tema de la vivienda muy venido a mano por el tema
de las elecciones. Aquí parece que tu vivienda, si baja por la subida de tipo, baja la tuya, pero la que tú quieres comprar no baja. Veíamos muchas estadísticas que muchas de las casas, bueno, pues que tienen, digamos, pues ganas de compra, pues se compran poco más o menos que al contado, con financiaciones del 50 o del 60% por delante. O sea, no parece que en las zonas tensionadas, esto lo has comentado tú también, pues si no hay oferta, pues obviamente porque iban a bajar, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese tema y cómo lo ves? Mira, al final, para mí, uno de los problemas del análisis de la vivienda es la gran heterogeneidad. Hablamos de vivienda como si fuera zapatos, ¿no? No sé cómo decirte, como si fueran camisetas, ¿no? No, es que las viviendas son únicas, porque cada una está ubicada en un sitio distinto y tiene y tiene un micromercado, ¿no? O sea, el mercado de la vivienda no es tal cosa, es los cientos de micromercados de las viviendas en cada uno de las localizaciones que uno pueda querer y están sujetos a mil variantes, ¿no? De las que hablamos una y otra vez, pero que son difíciles que realmente son difíciles de resolver, mm, iba a decir de una tacada, o sea, con un paquete de medidas políticas. Pues las zonas tensionadas, ¿qué son? ¿Cuáles son? Pues son zonas que o bien tienen una gran demanda de vivienda turística, porque es Málaga, por decirte, por elegir un sitio. Y eso, pues chico, los malagueños, los locales, van a tener que competir con los extranjeros que son los que les dan de comer, por cierto. O sea, pero claro, si tú tienes un visitante que demanda tus servicios, le tienes que alojar, pues le tendrás que alojar en algún sitio. Entonces, ¿quién tiene prioridad? ¿No? O sea, al final ¿quién tiene que vivir dónde? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, pues parece que lo lógico es que los centros históricos pues ahí vivan los visitantes, ¿no? Parece como. Y los locales, ¿qué tienen que hacer? Pues irse hacia afuera, irse hacia la periferia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos más pobres que los que nos visitan. Punto. Es que no tiene más. Y entonces, ¿ahora tú qué haces? Bueno, pues mira, dos soluciones. Una, o realmente liberalizas el suelo de una vez, pero por todas y todos los suelos, no sé cómo decirte, y realmente dejas que las ciudades se expandan, ¿no? O sea, que realmente los centros de las ciudades pues se vayan haciendo cada vez más grandes y que pueda haber pues que puedan convivir ¿no? Visitantes con locales, ¿no? Y si no quieres hacer eso, porque no sé por qué no, porque realmente, o sea, si tú me dices, cambia una cosa, Javier, pues yo te cambio la ley del suelo entera, declaro España entera. Lo que tenemos ahora que es que todo el suelo es rústico, ¿no? Si no se legisla lo contrario, pues ¿por qué no lo hacemos al revés? Mire, todo el suelo es urbano, sino que si no se legisla lo contrario, si España, el inmobiliario español, el principal problema es el desarrollo del suelo. Existe tal cosa. O sea, hay que desarrollar los terrenos, convencer a los alcaldes, ¿no? No, todo una cosa laboriosísima, costosísima, que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchos recursos y que encarece luego la vivienda. ¿Por qué tiene que ser eso así? O sea, yo de verdad, cuando me he pasado 20 años yendo en tren desde Nuevos Ministerios hasta Las Margaritas, hasta Getafe, que está en el kilómetro 10, a 10 kilómetros de la Puerta del Sol. En esa línea, si uno va, ves lechugas. O sea, está en medio del campo. Y dices, pero ¿en qué ciudad del planeta de 6 millones de personas, núcleo urbano, da igual, hay lechugas tan cerca, en el suelo? O sea, ¿cómo puede haber lechugas? ¿No? Y haylas. ¿No? O sea, dices, pues chico, pues no me preguntes quién tiene la culpa, porque los detalles jurídicos ya sabes que no me interesan nada. Yo qué sé, pero es un disparate económico, ¿no? De verdad que lo es, ¿no? Y entonces, ¿cómo destensionas? Pues desde luego, mira, muy fácil. Controlando los alquileres de ninguna de las maneras. Es la peor política de la historia de la humanidad. Vamos, top 3 de las peores políticas. Pues nada, vamos a tener que discutir si hay que poner el precio y topar el alquiler, y entonces volvemos a topar el alquiler. Primero de todo, eso no aumenta la oferta de nada, disminuye la oferta y crea un mercado negro de toda la vida. Volvemos a la renta antigua. ¿Qué locura es esa? Te voy a alquilar sí, te voy a alquilar mi casa por el precio que tú me digas y voy a poner un cuadro que acaba de pintar mi niño de 4 años en la pared y te lo voy a alquilar por 3.000 euros. Y si no quieres, pues no pasa nada. Pero yo te alquilo la vivienda al precio que tú me digas. Ahora, es amueblada con un cuadro en la pared.
qué cosa tan absurda, qué cosa tan... Y parece como que eso... que España tiene retraso en el alquiler, en la vivienda pública de alquiler, por supuesto que sí. Que debemos construir viviendas públicas de alquiler, claro que sí. Que tiene que ser en alquiler. Olvidémonos ya de vivienda de protección oficial, que en el país de los pícaros no funciona. Seguro que en los pícaros se nos va a ocurrir cómo pervertir el alquiler público también. No me cabe duda que ya se nos ocurrirá cómo, ¿no? En cuanto sea relevante, ¿no? Pero hagámoslo, porque esa es la única forma, ¿no? Donde tú puedes, de una manera, con políticas dirigidas a grupos especialmente vulnerables, a jóvenes, a mayores, ¿no? A pensionistas con pensiones bajas, a quien te parezca oportuno, pues ahí sí que les puedes hacer real, ¿no? Un derecho constitucional. Sin duda, todo el mundo tiene que tener una vivienda digna. Pero el camino, desde luego, que no es regular los precios de los alquileres, demonizar los alquileres turísticos en un país, por favor, que el turismo es el que nos está sacando de esta ruina, que ni siquiera no es una ruina nuestra, de la ruina del COVID, de la ruina de la invasión, que son ruinas, ¿no? Realmente son ruinas para todos, ¿no? Entonces, pues mira, la vivienda, y con los tipos, y con los precios, en cada sitio va a seguir su propia lógica, y, y- bueno, y veremos, pues sí, pues veremos que mientras no realmente, si de verdad lo quisiéramos corregir, tendríamos que modificar la ley del suelo, de verdad, en serio, ¿no? O sea, en profundidad, hacer un debate y realmente permitir que se construya, que es la única, que es la única manera de tener más viviendas. ¿Dónde? Pues donde queramos, ¿no? Donde hagan falta, ahí, en el centro de las ciudades, que es donde queremos vivir todos, ¿no? Cerca de los lugares de trabajo. Si es que es verdad que si los turistas quieren ir a los centros de las ciudades, pues los trabajadores que les atendemos, que somos todos, directos o indirectos, pues también tendremos que estar razonablemente cerca. Pues bueno, pues ok, es un difícil, o sea, no todos podemos dormir en la misma cama, no sé cómo decirte, o sea, que alguien, ¿no? Necesitaremos un poco de espacio, ¿no? Pero sí, en fin, yo creo que también, por otra parte, ¿no? Hay un poco no sé, oportunismo político, sino de momento político donde la obsesión y el problema se terminará. Quizá está un poco exagerado, ¿no? Con todo el debate, pero sí, tipos más altos, financiaciones más altas. Solamente recordar a todo el mundo que nos escuche, si usted se compra una hipoteca con un tipo variable, se compra una hipoteca y una entrada al casino y va a ir todos los meses al casino, y si no le gusta ir al casino, pídase un tipo fijo, y si no se puede comprar la vivienda de sus sueños, sueñe con otra que cueste menos. Es que es así, o sea, es así, porque si no, luego todos son problemas, ¿no? Fíjate, esto el otro día se lo decía alguien, mira, si es que no, todo el mundo lo hace al revés. Sueña con una vivienda, le va y se entera cuánto cuesta y luego va al banco. No, 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 no. Muy mala idea. Tú sueña con un número. ¿Qué número puedo pagar yo? ¿Qué hipoteca puedo pagar sin descomponer la figura? En la peor circunstancia. Y puedes decir 500, 600, 1000, 1500, 2000, da igual. Y con eso vas al banco, a tu banco, y le dices, banco, entidad, ¿no? Estimada entidad, yo me podría gastar 1000 euros al mes en vivienda. ¿Usted cuánto me da por una hipoteca de 1000 euros al mes, 20 años, ¿no? Por decir un número? Y ya está. Y ahora sueña con esas viviendas, ¿comprendes? O sea, ahora que ya sabes, eso es lo que tienes que hacer, no al revés, porque tu banco no te va a engañar, te quiere vender una hipoteca, te va a enredar. Déjame que diga enredar, que me parece que es un verbo más cariñoso. Entonces tú dices, no, 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 usted a mí no me enrede. Yo no quiero una hipoteca creciente, yo no quiero una hipoteca variable, yo no digo nada de eso. Yo lo que quiero es no pagar nunca más de 1000 euros en toda la vida de esta hipoteca. Póngame precio a eso. Y entonces eso es lo que tú te puedes comprar. Y si tienes que ahorrar, pues ahorra. Ya está. O sea, es que eso es lo que te da tu vida, ¿no? Gana más, ¿no? A lo mejor te tienes que ir a casa y decir, mi amor, pues es que así no nos sale, así no podemos, ¿no? Es que no, es que hay veces, yo- 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 no
no sé, no todo el mundo se puede comprar un Ferrari. Es más, que casi nadie se puede comprar un Ferrari, ¿no? Entonces ¿por qué a veces nos compramos Ferraris, iba a decir, a tontas, ¿no? Sin pensarlo? Y luego es que estás 20 años empeñado, ¿no? O sea, es que dices, pero oiga, es que no hay ninguna disculpa, ¿no? De verdad. Y si usted no sabe, o no entiende, o no, todo esto le desborda, asesórese, páguele 2.000 euros. Es mucho más fácil que te engañe un asesor, o sea, que le pagues de más a alguien que te asesore, que estés 20 años lamentándote, ¿no? O sea, y pasándolo mal, y sin irte de vacaciones, y apresado por tu hipoteca, atrapado, afectado por tu hipoteca. ¿Cómo te puede afectar una hipoteca si es una cosa voluntaria? Bueno, mira, has pintado mi caso personal. En su día dije cuántos años creo que puedo pagar, cuántos años creo que sobre la empresa puedo estar más o menos seguro y luego, pues claro, y luego al buscar, pues eso me dio un radio donde comprar. Obviamente, pues Claro, no vivo en Madrid capital, ¿por qué? no, Porque los claro. números no me daban para ello. Y feliz, quiero decir, y yo ahora estoy pues Claro, feliz, posible y pues, responsable con la decisión que he tomado. ya, pero ves, es que eso es a lo mejor lo que hacemos tú y yo, y es lo que debería hacer cualquiera. Y si no quieres vivir donde tú vives, si quieres vivir más cerca, vas a tener que esperarte, ¿no? Ganar más, o que te toque la lotería, o heredar, o no sé cuál es el arreglo, pero ¿por qué vas a ser un prisionero de tu hipoteca? O sea, ¿por qué? ¿Qué razón hay? Si hay otras soluciones, ¿no? No sé, pero bueno, sí, mira, mientras la ley del suelo española sea la que es, vamos a tener este problema. Y mientras España esté donde está, y mientras quieran venir los turistas, porque es que fíjate que es que además caemos en una contradicción, que es celebrar que volvamos, que vengan, ¿no? Y el turismo que realmente es una de las razones del crecimiento económico de España, y al mismo tiempo decir que las viviendas turísticas, oye, pues ¿en qué quedamos? ¿No? O sea, si el turismo, déjame que lo diga de una manera un poco más. Si el turismo es una de las fortalezas de la economía española, que lo es, ¿no? Y uno debe potenciar sus fortalezas, con todos los adjetivos y los matices que uno quiera poner, pues entonces tengámoslo en cuenta, y facilitemos ¿no? avancemos en integrar, ¿no? En incorporar, y modifiquemos la legislación de la manera que haga falta, para que sigamos, ¿no? Siendo un país atractivo, para que haya, ¿no? Una buena relación entre los visitantes y los visitados, ¿no? Y ya está, incorporémoslo a nuestra legislación y a nuestra mentalidad, ¿no? Porque si no, pues lo podemos perder. Los turistas pueden venir aquí, o irse a cualquier otro sitio, a cualquier otro de los países, de los destinos que compiten con España, ¿no? Y bueno, y si lo perdemos, y si perdiéramos, en la medida en que lo perdamos, tendremos que crear valor de otras formas, ¿no? Tendremos que buscarnos la vida de otra manera, que no es fácil, ¿no? Bueno, es que no pasa nada por exportar territorio, ¿no? O sea, No, no, no. En Europa, ¿no? O Y, sea, sí, y sol, y buen claro. clima, y todo lo demás, ¿no? Y nuestra, ¿no? Nuestra idiosincrasia, y nuestra manera ¿no? Nuestra hospitalidad en general, ¿no? Claro que sí. A mí me parece que es una inmensa suerte, y que deberíamos aprovechar, y una gran ventaja competitiva y comparativa, bueno, pues, pero, ¿sabes? Es que jo, ¿te acuerdas? En 2008 demonizábamos al ladrillo, y ahora al turismo. Ya, o sea, siempre nos metemos con aquellas cosas que deberíamos de estar todo lo contrario, ¿no? O sea, diciendo, poniendo en un pedestal, pues hagamos las cosas bien. O sea, que España va a ser un país, mientras esté donde está, y el clima, ¿no? Y el clima nos respete, ¿no? No lo destruyamos, pues España va a ser un país de turismo y de construcción, ¿no? Porque las dos cosas van de la mano. Pues aceptando esta realidad, ¿no? Organicémonos lo mejor que podamos para conseguir un entorno amable y habitable por todos, ¿no? Y yo creo que realmente se puede hacer, pero no hay que, sin peleas, ¿no? O sea, sin verlo como un enfrentamiento entre unos y otros, ¿no? Desde luego.
Ujú. Fíjate que para cerrar un poco el tema, hablaba el otro día con gente del sector, digamos, tengo conocidos, amigos que se dedican al tema de la construcción, inmobiliario, y además hay un problema, sobre todo hay un problema en el tema profesional. O sea, encontrar profesionales que trabajen bien, o sea, porque ya una cosa es el deseo de poder construir, el tema es ahora intentar conseguir los profesionales para que lo hagan en precio y plazo, pero bueno. Eso si Sí, quieres, generamos el FOMO para el siguiente programa que hagamos y metemos pues este tipo de cosas sí, más las pensiones, que así que eso es un tema muy recurrente. Y quería terminar con una cosa, Javier. Ayer vi un tuit de Domino's Pizza que decían que tenían un proyecto piloto en Alcobendas donde los robots iban a llevar las pizzas, ¿no? Y me metí en los comentarios y el número de comentarios de personas que no iban a volver a comprar una pizza porque un robot le iba a quitar el trabajo a una persona, pues a mí me hacía pensar, digo, la gente no compra libros desde que se inventó la linotipia, eh, no quedamos que los robots nos van a pagar las pensiones y que el empleo va a ser además un problema y estas cosas vienen a ayudar. mira, ahí, bueno, dos cosas. Una para el FOMO. Hay una frase que le oí a alguien y la he hecho propia y, y de hecho no recuerdo quién fue el primero que lo dijo. A lo mejor fue José Antonio Erce, no me acuerdo. Las pensiones no resuelven los problemas del mercado de trabajo porque los heredan y el mercado de trabajo no resuelve los problemas de la educación porque los heredan, ¿no? Y entonces siempre vamos a estar en la educación, en si tenemos personas cualificadas en la formación profesional en España, o sea, y es un tema absolutamente central, ¿no? Y sobre todo en este entorno, ahora que has hablado de los robots y conecto con ello, de carrera entre la tecnología y la educación. En un mundo cuando la tecnología se acelera, la educación tiende a quedarse detrás, ¿no? Y tenemos que ser capaces de tener un sistema educativo suficientemente ágil para que no pierda mucho el paso con la tecnología. Y en lo de los robots, pues fíjate, me has acordado, me has recordado a algunos de mis amigos que en una cosa que es tan elemental y tan evidente, no sé si te acuerdas, bueno, a lo mejor tú eres muy joven, pero hubo una No, época en que no soy nada joven. las gasolineras, bueno, ya sabes que uno siempre es el referente de la edad, o tú que eres joven, todos que tienen menos años que yo, ¿no? El- el- bueno, no sé si te acuerdas, las gasolineras había siempre personas que te ponían gasolina. ¿Cómo no me voy a pero cómo no me voy a acordar? Y Vamos, te- bueno, he pero ido los más a la primeros. gasolinera que me echen la gasolina que me la tenga que echar yo. Ya, pero luego hubo un momento en que empezó a haber el autoservicio, ¿no? Hubo un momento del tiempo donde a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos autoservicio y nos ahorramos un sueldo, ¿no? Y yo me acuerdo, amigos míos, que sistemáticamente no iban ahí, pero no es que fueran porque no querían mancharse las manos de gasoil, no era por eso, porque estos, iba a decir desalmados, no iba a decir desalmados, ¿no? Estos empresarios explotadores y desalmados se quieren ahorrar un salario. Yo voy a un sitio donde le paguen un salario a una persona por poner gasolina, ¿no? Vale, pues entonces esto es lo mismo, ¿no? Pues sí, habrá gente que hará eso y otra gente que le gustará en fin, que le lleve. ¿Qué más te da quien te lleve la pizza? Si lo que quieres es que llegue caliente y que llegue pronto y que cuando, ¿no? O sea, y habrá otros trabajos. Es verdad que, bueno, vivimos en un mundo complejo, disruptivo. No está muy claro cuántos trabajos van a quedar para humanos y cómo se van a repartir los trabajos, los humanos, los algoritmos, las máquinas, los robots y los. Pero yo ahí siempre digo lo mismo. A mí me da igual quién cree valor. Es más, hay muchos trabajos de esos que son impropios de humanos, que yo no los querría para mis hijos. Totalmente. Cualquier cosa que tú no quieres que hagan tus hijos, pues ¿por qué la tiene que hacer los hijos de los demás? ¿No? O sea, es así de elemental. Totalmente, Javier. Entonces, si ese es un trabajo, pues que lo haga un robot. ¿Y qué van a hacer nuestros hijos? Pues nuestros hijos tendremos que repartir, y vuelvo a decir, es siempre lo mismo. El problema, el gran problema económico del siglo XXI es cómo vamos a distribuir el valor que crean las máquinas y los algoritmos, cómo vamos a repartirlo. No es un problema de productividad. La productividad, la parte de la productividad que quede en manos de máquinas o de algoritmos,
Pues genial, porque no son pensionables, porque no tienen que tener vacaciones, porque es mucho más fácil No que lo necesitan una vivienda en el centro de no Madrid, ¿no? necesitan nada, nada, es portentoso, ¿no? Y dado que no queremos tener hijos, que nos da un poco de pereza y es todo muy caro y no sé qué, pues chicos, vamos a tener tengamos máquinas y repartamos razonablemente su productividad, ¿no? Y yo creo que ese es el Es gran, el gran reto. sí, exacto, el gran desafío, porque nadie va a echar de menos tener que repartir pizzas. O sea, si es que no, si es que, tipo, pues, oiga, no, mira, es que a mí me realiza, yo quiero ser repartidor de pizzas. No, usted quiere 1.000 euros o lo que sea para llegar a fin de mes, ¿no? Sí, pues téngalos. Ahora usted tiene 1.000 euros y 40 horas a la semana para hacer algo con ellas, no, algo para tocar el piano, el violín, no sé qué decirte, me da igual qué, para pasearte por la playa o por el campo, por donde tú, no, el, y entonces, bueno, sí, lo vamos a ver, ¿eh? Y lo vamos sin duda alguna Y lo que vamos a además ver. digo yo que habrá que programar los robots, habrá que mantener los robots, o sea, que Eso, casi todas las cosas, o sea, todas las industrias que han sido disruptivas, pues han exigido de eh, mantenimientos que luego han sin sido duda. muchísimo más masivos que lo que propiamente estaban fabricando y que además han hecho que eso sea extensivo y mucho más barato para todo el mundo y han hecho un mundo mejor. Sin duda, pero incluso si no fuera así, con tal de que las máquinas creen valor, al final Es suficiente, nos devuelven al paraíso. Podemos totalmente. vivir sin trabajar si lo repartimos bien. O sea, y ahí Europa y los europeos tenemos mucho avanzado. Somos los mejores redistribuidores del planeta, ¿no? O sea, es portentoso, ¿no? Es caro. O sea, el estado de bienestar europeo es muy caro, pero, pero es una maravilla. O sea, bueno, chico, bueno, ahí tenemos mucho adelantado, ¿no? Y ojalá vayan las cosas por ese camino. Muy bien. Bueno, pues nada, hemos hecho una charla de café muy chula. Yo me lo he pasado muy bien, como siempre, Javier, hablando contigo. Mira que muchas veces tengo estas conversaciones contigo sin grabar y digo, bueno, pues ahora pues se graban y mira qué Sabes que bien. yo Y se encantado. comparten y seguro que a alguien le viene fenomenal. Seguro que a nuestra comunidad, desde luego. Pues nada, agradecerte tu tiempo, tus comentarios, comentar que también tenemos proyectos contigo que en breve pues iremos diciendo. Como siempre, te damos las gracias porque de verdad que estás abierto siempre y en todo momento a colaborar y a compartir todo tu conocimiento, que no es poco. Y bueno, y quedamos para la próxima si no te viene mal. Yo por mí Por supuesto. encantado. Sí, ya sabes que lo hago encantado de verdad y repetimos cuando quieras, cuando queráis. Pues nada, Vale, muy bien amigo. Pues nada, un abrazo fuerte. un abrazo fuerte.